Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos dando inicio a nuestro en vivo. Como les recordé, estoy en la ciudad de Armenia. Hoy estoy aquí en el hogar de adultos para mayores Santa María de la Fundación Hernán Mejía Mejía. Aquí siempre me gusta venir a visitar a unos amigos míos y aquí estamos conectados con nuestro en vivo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por siempre estar abracito para mí en Casano Oficial. Bueno, no a Luisa, Patricia, María Claudia, las personas que se han ahí en nuestro envío, pero ya está ahí conectada nuestra doctora Blanca Alarcón Benjuna. Doctora, muy buenas Muy buenas tardes. tardes ¿Cómo está para usted? usted, señor Wilson, para todos. Muy bien, gracias. Eh, Bueno, Así Wilson, le cuento que estoy aquí en Armenia, estoy pasando unos días de trabajo y de descanso, pero aquí está delicioso, estoy en un hogar para adultos mayores y no sabe lo rico, lo delicioso que es interactuar con ellos, conocerlos un poco más. Pero bueno, doctora Blanca, yo quiero que sea usted la que le cuente a los seguidores Alarcón Benjura. te escucha, se escucha entrecortado, pero bueno, yo, Aquí, aquí la bueno. escucho perfecto, Bueno, yo doctora. soy nutricionista, tengo maestría y doctorado en la misma, con estudios de medicina alternativa y homeopático. Hace 30 años aproximadamente, cuando se podía sin ser médico general. Soy filósofa, que fue mi primera carrera. Soy sobreviviente de cáncer con metástasis en ganglios linfáticos y en sangre hace casi 18 años, con un tratamiento intenso, cirugía, radiaciones y demás, pero libre de cáncer hace 7 años, voy para 8 años que estoy totalmente libre de cáncer. Pero bueno, doctora, yo quiero que aprovechemos este en vivo para que la gente aprenda, pues no todos tenemos la información, queremos aprender de su experiencia de vida y que usted nos diga cómo ha sido ese paso a paso, porque además tiene unos hijos literarios de los cuales vamos a estar hablando en nuestro en vivo en la tarde de hoy. Varias personas me escribieron hace 8 días que estuvimos esperando a la doctora, pero bueno, las cosas son en el momento en que Dios las organiza y hace que todos estemos aquí muy conectados. Pero bueno, doctora, cuéntenos un poco más de detalles de ese ejercicio suyo, que siendo toda una profesional, con todos estos títulos, con todos estos estudios, además que fue tan modesta que no me contó que tiene varios reconocimientos en el ejercicio de su labor, de Ah, su sí, profesión. claro, se me había olvidado. Sí, me gané un premio al mejor líder a nivel internacional en Europa, Cantabria, España. Eso fue el año pasado, en junio. También a la mejor conferencista. Bueno, tengo varios reconocimientos a nivel internacional. Pero exacto, eso habla muy bien de la profesión de la doctora. Y doctora, la gente generalmente cuando le dan un diagnóstico y le dicen que usted está ya en metástasis, se nos derrumba el mundo, se nos cae el mundo y pensamos que todo terminó ahí. Cuéntenos un poco, porque mucha gente posteriormente también a través de nuestro canal de YouTube lo va a ver este en vivo, pero cuéntenos qué hay que hacer cuando uno recibe ese tipo de noticias, porque usted es una persona que sobrevivió a pesar de haber recibido esta noticia tan dura y que la gente dice, hasta aquí fue y se me acabó el universo, se me acabó mi mundo. Sí, de hecho, cuando recibí la noticia, comencé a llorar desconsoladamente, como pasa con todos los pacientes, y entré en depresión. Duré varias semanas llorando. Siempre pensaba en que iba a morirme porque, pues, eso es lo que uno se imagina, ¿no? Siempre. Y más cuando es un diagnóstico de metástasis. Entonces tuve que aprender a controlar las emociones, en ese caso el llanto, porque cuando se intensificaba o se alargaba el tiempo de llorar y llorar, surgía un episodio como si alguien colocara sus manos en mi garganta para asfixiarme. Esto me obligaba a que tenía que respirar Mm. profundamente y me di cuenta que funcionaba
aprendí ese ejercicio que ahora lo enseño en redes sociales y esto me ayudaba a controlar. De hecho, aprendí a controlar esas rabietas que a veces uno en sus tiempos y más cuando maneja personal. Bueno, en cualquier momento de la vida no falta por ahí quien le saque la chispita, ¿no? Entonces todo esto... Ah, no, pero, y uno cree que este tipo de mal genios o de iras que le dan a uno, a mí no me gusta decir que les da rabia, porque la rabia le da a los Ajá. animales, que a uno le da ira, entonces uno empieza a acumular, ¿cierto, doctora? Se empieza a sumar y como dice, ahí sí se cumple el dicho ese de que grano en grano llena la barriga el marrano. Sí, y es una emoción muy fuerte, demasiado fuerte, que origina cascadas de hormonas que hacen daño en todo el organismo. El cortisol, por ejemplo. Entonces, pues es normal el cortisol, pero en una medida adecuada, pero cuando uno exagera, o sea, es normal que de pronto uno se altere un poquitito, alcance a reaccionar, pero cuando uno deja que eso se salga como del límite, es lo más dañoso que puede ocurrir en su organismo. Entonces, esto ocurría conmigo y eso no me Pero dejaba sanar. Ese aspecto no me dejaba sanar. no, exacto, doctora. ¿Y usted alguna vez enfrenta esta noticia, esta metástasis? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo empezó usted a trabajar el aceptar? Porque el primero me imagino que es aceptar la noticia y empezarla a transformar, pero usted no se echó, como dicen, la pena, sino que empezó a trabajar no solo por usted, sino por los demás, porque mire, tiene 2 hijos literarios de los cuales vamos a estar hablando ahorita y que son una guía fundamental para aquellas personas que reciben este tipo Sí, de claro. noticias. Realmente en ese momento eh, me pongo a recordar y pues ya lo he superado, pero sin embargo hace como 3 días volví a recordar esos momentos porque en una entrevista radial, la periodista no sé Uh -huh. cómo entró en mi corazón por allá y me hizo recordar el episodio y solté el llanto en plena entrevista. De tantas que me han hecho, es la única donde he soltado el llanto al aire. Ay, no, no podía hablar. Eh, Pero bueno, eso quiere decir que ella sigue en plenitud esa sensibilidad y ese amor hacia sí sí, misma y hacia claro, los por demás. supuesto. Eh, Pero, doctora, entonces contemos cómo fue ese proceso para que la gente también, a través de su ejemplo, tome como referencia qué podemos trabajar, qué podemos empezar a hacer cuando recibimos este bueno, tipo de noticias. es normal que en ese momento pase el episodio de la tristeza y del llanto. Lo importante es controlarlo para que no llegue a los extremos y no perder la esperanza. En mi caso, pues de todas maneras, a pesar de ser tan duro y el día que me desahuciaron, bueno, me desahuciaron en 2 oportunidades, pero para la segunda, pues yo ya estaba más preparada. Entonces yo tomé eso como algo positivo, hice una lista de alimentos de los que más propiedades anticáncer tienen. Comencé y seguí investigando porque de hecho siempre me ha gustado investigar. En esos días fue cuando comencé mi maestría porque no había hecho maestría ni doctorado. Entonces también investigar, estudiar de tal manera que tenía que superarlo. Y decía, Dios mío, pedí 5 años de vida, pero mire, ya estoy casi 18 años, pues para mí es una ñapa, es un en sí, me digo, que Dios me tiene en el mundo. Y entonces decidí, obviamente, enseñar y por eso abrí las redes sociales cuando ya me sentí victoriosa. Hace casi 8 años que estoy totalmente libre de cáncer. Entonces me sentí victoriosa y fue cuando dije, quiero que todo el mundo se entere de mi testimonio. Y Es exacto. Y que uno en ocasiones tiene que vivir en carne propia ciertas situaciones para poder cumplir la misión a la que vino a este plano. Y en este caso, servir. Mire que usted todo esa información negativa, esos son los puntos que tengo ahí para tratar con la doctora, pero volver a esa información negativa
y que va en forma pues crucial y puede cambiarle a uno el mundo, usted lo convirtió en algo positivo y constructivo y ahora se convierte en una sanadora no solamente a través de sus libros, sino a través de su experiencia, porque muchas personas van a ver estos en vivos o sus entrevistas y se dan cuenta que siempre hay una segunda y que de uno depende coger lo positivo o coger lo negativo, Sí, o claro. cómo es. En ese momento uno coge todas las fuerzas, absolutamente, y le pone todo el interés, todo lo positivo y dice, voy a ayudar al mundo. Y entonces uno se olvida de pronto de lo material, porque en una época era solo dinero, trabajo, trabajo, de sol a sol, se olvida uno de acercarse a Dios, por ejemplo. Entonces esto lo obliga a uno, o no digamos lo obliga, esto hace que uno cambie y que sea mejor persona y que quiera el bien total para los demás. Entonces, uno dice, quiero que ese mensaje llegue hasta el último rincón del mundo, que todas las familias se beneficien de él, que esta pandemia tan poderosa, o sea, tan fuerte que está en ese momento, porque el cáncer es una pandemia y muchas otras enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2, como la resistencia a la insulina y que a veces no se refleja en exámenes de laboratorio, pero que hay síntomas físicos de los que yo hablo en mi nuevo libro Estilo de Vida Saludable, Medicina del Futuro. Entonces, Bueno, ¿con cuál de esos dos hijos quiere empezar a hablar? ¿Cuál es el mayorcito? Para que empecemos a hablar bueno, de sí, lo porque mayor. cuando se escucha entrecortadito, entonces se imagina uno otra cosa. Bueno, en este caso, el primero fue, vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. Este es el primero. Ahí es donde cuento toda mi historia. Cómo fue desde mi diagnóstico hasta la sanación. También les enseño, les doy una clase de nutrición en el segundo capítulo, muy práctica, muy completa, que sirve para todo tipo de público. Puede ser desde personas que apenas sepan leer y escribir hasta grandes médicos, especialistas, bueno, en fin. También recetas con los alimentos que más propiedades anticáncer tienen y tips que previenen, controlan y sanan. Consejos de cómo detectar, no hay que dejar ir al médico, porque de todas maneras uno a veces se siente cuerpo glorioso y se olvida y va al médico única y exclusivamente cuando tiene síntomas graves como a mí me pasó. Y también pasa lo mismo, se acuerda de Dios cuando está únicamente en momentos difíciles. En crisis le pedimos misericordia a Dios en esos momentos de crisis, pero cuando estamos en los gozosos se nos Sí, olvida la presencia de Dios en nuestras eso pasa vidas. muchísimo. Bueno, doctora, este libro, Vencí una metástasis, ¿en dónde lo consiguen? La gente puede adquirirlo a través de internet, está en digital. ¿Cómo le ha ido en la Feria Pues Internacional del precisamente Libro a estamos propósito? acá, por eso es que no tengo el celular quieto, porque me tocó en el celular. Súper bien, todo ha sido un éxito. Yo estoy aquí en el pabellón 17 del Gran Salón, en el stand 1412A. Y también estoy en Panamericana, en el pabellón número 1, en Planeta, en el pabellón 6, están 1, 2 y 3. Ha sido un éxito, estoy muy contenta. Sí, y he recibido muy buenos comentarios de los libros de la doctora Blanca Alarcón Menjura, que en este momento este tema es bastante álgido, la gente quiere conocer y tener más información de esto. Usted nos habla de unos ejercicios, de hacer unos ejercicios para que a las personas en general que pueden padecer los cánceres. Más o menos, ¿nos podría explicar un poco más sobre eso, doctora? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Que habla de unos ejercicios que deben realizarse para las personas que estén diagnosticadas con cáncer, o estos ejercicios son
de parte de la Bueno, se rutina pueden común y hacer silvestre. ejercicios común y corriente o común y silvestre, pero hay dos ejercicios espectaculares, como el de activación de óxido nítrico, que es excelentísimo y que lo puede hacer uno en la casa y se hace en 4 sesiones. O también el ejercicio de intervalos de alta intensidad, que es excelente también. Estos ejercicios son magníficos. Pero más adelante hablo también de la importancia de hacer levantamiento de pesas, porque el levantar pesas ayuda muchísimo a los músculos, siempre y cuando se lleve una buena nutrición, por supuesto. Pero también de la hidratación, todos aquellos aspectos que forman parte del buen estilo de vida, ¿no? Que este ya está más profundo explicado en el siguiente libro, que es el de estilo de vida saludable, medicina del futuro. Bueno, estamos hablando de este vencí una metástasis. ¿Cómo logró, doctora, empezar a hacer ese ejercicio de sanación, de recuperación? ¿En dónde encontró las falencias y qué pudo usted implementar en su vida para cambiar ese diagnóstico? No sé por qué, qué pasó conmigo. Me repite otra vez la pregunta, qué pena. Doctora, para que le contemos a nuestros seguidores de Entre Notas y Más la importancia de cómo empezó usted a hacer el proceso una vez se enteró del diagnóstico y cómo empezó a hacer ese cambio a tener una mejor nutrición, a hacer este tipo de ejercicio. Bueno, pues de hecho uno viene haciendo y cree que lo hace bien, pero cuando uno ve la muerte de cerca, cuando le dicen ¿Mm? ya no podemos hacer absolutamente nada más, entonces ahí sí lo hace uno con disciplina y responsabilidad, porque por encima están las ganas de vivir. Entonces cogí una agenda y comencé a diseñar tanto nutrición, los alimentos que mejor o que más propiedades anticáncer tienen y cuáles ejercicios, y me discipliné y dije, no debo pasar ni un solo día que no haga ejercicio, porque el ejercicio activa mitocondrias y las mitocondrias son la energía de la célula. Por supuesto, entonces esto activa las hormonas, dopamina, todo eso que es fundamental, serotonina. Bueno, digamos que estos paso a pasos que la doctora tiene están plasmados allí en el libro y aquellas personas que deseen como un plan de nutrición, ¿qué le aconsejaría? Eh, es que depende también la nutrición, depende del paciente, porque todos los cuerpos no son iguales. Entonces, así global, así general, que los alimentos sean de fuente natural, que no coman nada procesado, que eliminen el azúcar de sus hábitos, porque el azúcar es el alimento del cáncer, eh, y está camuflado en todos los alimentos procesados. Así diga ahí cero azúcar, ahí existe siempre una mentirita, pero para darle sabor a los alimentos siempre llevan una buena cantidad de azúcar. Además, Pero, doctora, y hay personas que dicen que si en el caso mío, yo digo, si no hay, no tengo, no endulzo, pues no me sabía nada, no siento sabor. ¿Qué hacer ahí? ¿O cómo se cambia digamos, como, eso vendría que hacer como un mito de que tengo que siempre consumir hay personas que azúcar? les queda muy difícil. Entonces, al comienzo, mientras van saliendo, podrían usar stevia. Es como uno de los permitidos, pero no al 100. Mientras, por ejemplo, el tinto. Toda la gente le aplica siempre Ajá. azúcar al tinto. Entonces, yo recomiendo no consumir tinto instantáneo o café instantáneo, no aplicarle ningún tipo de endulzante y a cambio le puede agregar unos clavitos, un poquito de canela, limón, por ejemplo, el limón extraordinario, el sabor que le da, el jengibre, y de esa manera no va a necesitar, el paladar percibe como algo sabroso y no va a necesitar del azúcar, porque está comprobado que el azúcar es tan adictivo como la cocaína, por ejemplo. Entonces, pues la idea es también mente, manda, cuerpo obedece, ¿no?
Entonces, si uno quiere lograrlo, uno dice no azúcar. En mi caso dije no y lo tomé como un veneno y dije, este es un veneno el que me está matando, lo voy a eliminar de mi vida y saqué todo lo que tenía azúcar en mi casa, tanto para mí como para mi familia. Y en este momento mi familia y yo, nadie consume azúcar. Y es que en mi casa hay genes. Mis hermanas con cáncer, 3 hermanas, ya lo superaron. Tíos han muerto de cáncer varios, abuelos con cáncer, son genes. Entonces, pues uno tiene que entender que hay que hacerlo con disciplina, con responsabilidad y que si hay ganas de vivir y hay por quién vivir, hay que hacerlo. Así toque en un momento que si se está tomando un té sin azúcar, entonces no le sabe muy rico, pues por lo menos engañar un poquito, masticando almendra al tiempo, por ejemplo. Hay trucos especiales que en mi libro Estilo de Vida Saludable les enseño en el último capítulo. Y de esa manera se va acostumbrando y al final no quiere saber nada del azúcar. Bueno, yo digo que de pronto, Bueno, tranquilo, que de pronto hay señora, pecaditos, pero un hábito es muy diferente a aquellas ocasiones donde se cometen aquellos pecaditos como los llamo yo. aquella, exacto, siempre esas Sí, pequeñas penitencias. Doctora, cuando uno en su casa tiene un familiar que está pasando por estos procesos, ¿qué aconseja usted? ¿Qué debemos hacer para apoyar a esas personas, para que entiendan que así como le vivió usted su historia de vida en carne propia y que no lo cuenta y lo deja plasmado en el libro? ¿Qué aconsejar, qué hacer con estas personas? Porque en muchas ocasiones nadie se atreve a hablar del tema con la persona que está padeciendo el bueno, cáncer. eso empieza por uno. En primer lugar, no perder nunca la esperanza, saber que siempre hay solución. Y la otra, tanto el paciente como sus familiares deben informarse, porque un paciente con buena información puede tomar rienda de su tratamiento o parte activa en su tratamiento, porque puede ser el médico más eminente, el especialista más eminente del mundo, pero si el paciente no toma conciencia, no se ayuda y lo hace como lo tiene que hacer, y generalmente pecan por falta de información, la enfermedad va a sacar ventaja. El médico o el especialista no lo puede hacer solo nunca. Entonces la familia tiene que ser un apoyo, pero uno como paciente tiene que tener una mente muy positiva y pensar que tiene que tomar la rienda, manejar su tratamiento para ayudarle al médico y que esto sea integrativo, porque la sola medicina tradicional no puede. Se tiene que obviamente hacer de forma integrativa, nutrición, como hablo en mi libro Estilo de Vida Saludable, Medicina del Futuro, la nutrición equilibrada, donde no pueden faltar los 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, la hidratación, que debe ser también con un buen sistema de filtración de agua, porque el agua está muy contaminada, porque a veces los productos para desinfección tienen subproductos que son peor. Esto está comprobado y originan hasta problemas de tiroides. Entonces le agravan uno más. La otra, si no tienen una buena hidratación, una buena alimentación que sea equilibrada y con los 3 macronutrientes, donde debe hacer énfasis en las proteínas, entonces el paciente, y hay estudios que demuestran que los pacientes muchas veces no mueren de cáncer, sino mueren de desnutrición. Lo más Mm, importante, la mm. información. Doctora, exacto. Dicen que hay que tratar de dejar de consumir carnes rojas. ¿Qué hay en La esa carne roja se puede información? consumir 1 o 2 veces por semana si viene de fuente de animales alimentados con pasto, no animales que vengan de cafos o hacinamientos, porque son animales que ya vienen estresados, que vienen llenos de hormonas, llenos de... Las carnes vienen con nitratos, nitritos, todo esto es cancerígeno. Pero si es de una res que viene de una finca, está alimentada con pasto, que de hecho aquí en Sudamérica y hasta parte, hasta por allá, hasta Honduras, hay muchas ganaderías que se alimentan con solo pasto. Entonces, este no tiene problema. Así se puede consumir la carne.
Sin embargo, yo recomiendo en mi libro Estilo de Vida Saludable, Medicina del Futuro, doy un cuadro con los 3 macronutrientes, les enseño un cuadro. Los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, qué cantidad de proteína por 100 gramos, qué cantidad de grasas y qué cantidad de carbohidratos. Pero no solamente proteína animal, también proteína vegetal. Luego, ese cuadro le sirve a personas que son veganas y vegetarianas también. Y Bueno, mira, hay una persona que está conectada y me envía esta pregunta, que estas dietas o cuadro de nutrición que tiene formulado la doctora funciona también para personas que no padecen claro, por ningún tipo de supuesto, para cáncer. prevenir. Sí, solo que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, pues se es más estricto. Pero todo esto que enseño en los 2 libros está diseñado para prevenir, controlar y sanar. Bueno, bueno, doctora, le iba a preguntar, bueno, ya hablamos de vencí una metástasis, pero vamos a hablar de ese segundo libro del cual usted ya mencionaba algunos detalles y de información que viene, pero hablemos un poco de estilo de vida saludable. Hablemos qué es estilo de vida saludable, con qué editorial lo trabajó, en dónde lo Bueno, consigue. estilo de vida saludable, como su palabra lo dice, son hábitos. Los hábitos es obviamente aquello que se practica todos los días y que si uno se sale del contexto es una vez a la semana nada más o de vez en cuando. Ese lo editó Planeta. Es un libro que, como decía antes, complementa a Vencí una metástasis. Vi la necesidad de hacerlo porque es necesarísimo, viendo en este momento la cantidad de pandemias, porque el cáncer es una pandemia, como todas las otras enfermedades metabólicas. Entonces, lo que hago en ese libro es enseñarles cómo modificar la expresión de sus genes, porque uno puede ser hijo de padres con genes de cáncer, eh, hermanos como en el caso mío, todos, pero si llevamos un buen estilo de vida, estos genes no se van a expresar en un cáncer, pero al contrario, puedo ser hija de padres totalmente sanos y no haber ni un solo cáncer en la familia, ni un solo caso de cáncer. Pero si mi estilo de vida es terrible, lleno de desorden, muy seguramente va a originar un cáncer. Y de hecho, cada vez aumentan más los cánceres en el mundo, por eso son pandemia. Y los estudios demuestran que en un promedio de 6 años habrá aumentado el cáncer, tanto sus diagnósticos como sus muertes en más del 60%. Entonces yo enfoco ese libro precisamente a cómo prevenir también y sanar. Dediqué el tiempo para esos cuadros especiales que son una guía que deben tener en sus cocinas para saber cómo alimentarse. Y tengo recetas que se hacen en un promedio de 5 minutos o menos, como las cremas, los batidos, los sancochos, seleccionando los alimentos que más propiedades anticáncer tienen. Entonces, pues es una herramienta fundamental. Encima, hay un caldo de huesos especial que es el científico. No es un sancocho como lo que enseñan por ahí en redes, que le echan verduras y dura 2 días o lo llevan máximo 3 días al refrigerador. No, es un caldo que dura hasta 6 meses en el congelador y va sacando semanalmente una porción y en todo momento tenemos comida en la nevera. Llega uno cansado en la noche y uno dice, ay, entonces hace una changua, la típica changua colombiana que es famosa en todo el mundo, donde uno vaya en Europa, en Estados Unidos, le pregunta la changua colombiana. Entonces, ¿Y cómo se prepara se, cómo se prepara? facilísimo. Herve agua, le aplica una cucharita de esa gelatina donde están todos sus nutrientes, la condroitina, glucosamina, minerales como el magnesio, potasio, zinc, la prolina, la glicina, que de hecho la prolina y la glicina forman el 50-55% del colágeno del cuerpo. Entonces es fundamental. Y ya le agrega un huevo, 2 huevos, un pedacito de arepa, una arepa, y ahí tiene comida. Y no necesita pecar, sino que se está alimentando, está nutriéndose para cuidar las articulaciones, los huesos, los músculos.
porque los músculos son los que protegen nuestro esqueleto y nuestros órganos. Por eso necesitamos cuidarlos y nos damos cuenta que es evidente que las personas cuando ya cumplen o cumplimos los 40 años empieza a deteriorarse los músculos y es parte o forma parte del envejecimiento. Es la dichosa sarcopenia. Entonces, es así como empiezan aquellas arruguitas, también empiezan los músculos a disminuir, y entonces se vuelve uno delgadito de piernas, se le acaba todo y a verse la flacidez. Este caldo de huesos ayuda muchísimo, mucho para evitar no lo digamos, no le digamos patología, pero para evitar este síntoma que se ve, que es algo muy físico, que se nota muchísimo y que a todos, hombres y mujeres, nos pasa. A mí me estaba dando, me puse las pilas con el caldo de huesos y en realidad he mejorado. No permití que mi masa muscular siguiera deteriorándose. Y eso es fundamental porque eso ayuda a mantener el metabolismo en óptimas condiciones. Exacto. Y bueno, y estas fórmulas o estas recetas, además del plan nutricional, lo encuentran allí en el libro Estilo de vida saludable. Doctora, ¿dónde se consigue? ¿En qué sitios está la venta? ¿Ya está en Sí, venta está online en formato ebook. También está en las grandes superficies como Panamericana, Las Nacional, Lerner, Éxitos, y próximamente va a estar a nivel global en audiolibros y también impreso. Ya estamos en, Bueno, en negociaciones. Eso hicimos y estábamos haciendo aquí en la Filmo, en las ruedas de negocios internacionales. bueno, y ya lo tienes también en Sí, Busca también Libre, está en me Busca imagino. Libre. Sí, señor. Ah, ahí es más, ahí es más fácil. Les cuento que he tenido oportunidades de entrevistar a varios escritores y la gran mayoría, la gente que está conectada a los estudios dicen que Peligros en Busca Libre. Llega rapidísimo el libro, no tienen contratiempos y encuentran el tipo de lectura que ustedes les guste compartir o les guste disfrutar. Doctora, díganos qué cinco que debemos eliminar de nuestro consumo, porque es que el lío es que uno no sabe, aquí hay ciertos productos que uno acostumbra a consumir y tiene que buscar la asesoría de una gran profesional como usted para que le enseñe a uno a alimentarse bien, comer bien. Ya tengo que empezar a tratar de eliminarlo y que ojalá llegamos a cero Sí, consumo. pues el número 1 es eliminar el consumo de azúcar. Número 2, eliminar todos aquellos alimentos procesados. Si ya es diagnosticado con cáncer, pues tiene que ser más estricto el tratamiento, o sea, menos pecaditos. Hidratarse correctamente, en lo posible que sea agua de filtro. Bueno, otro tip importante, al levantar, cuando uno se levanta, viene de una noche completa, 8, 10 horas, donde no consumió agua, entonces uno se levanta con síntomas de deshidratación. Si va a orinar y orina amarillo oscurito, entonces debe consumir 1 o 2 vasos de agua al levantarse con unas gotitas de limón. Estos son trucos espectaculares para comenzar muy bien el día. El consumo de fruta debe ser con moderación, entonces yo les recomiendo el cuadro de fructosa, de la cantidad de fructosa por X cantidad de fruta, para que no se excedan en el consumo de fructosa. Pero no se debe eliminar la fructosa, siempre y cuando sea fruta natural, no jarabe de fructosa, eso es prohibido totalmente, que eso es lo que llevan los alimentos procesados. Y el ejercicio. O sea, y esas pulpas, doctora, porque a veces uno va a los supermercados y ya no compra la fruta, sino que adquiere la pulpa de la fruta. ¿Eso se puede consumir como si Sí, fuese claro, fruta? pero a veces esa también es porque ya está demasiado madura, entonces hay que tener cuidado también y seleccionar muy bien. Bueno, ahora, 5 productos que nos recomienda la doctora que deben hacer parte de nuestro plan Bueno, nutricional. 5 productos. número Es decir, uno, dieta no número puede uno y que lo adoro, el brócoli, pero tienen que
tener mucho cuidado porque el brócoli tiene una sustancia, un micronutriente que es el sulfurafano, que es excelentísimo anticáncer por excelencia. Pero si se cocina más del minuto, pierde sus propiedades, arruina sus propiedades. Entonces hay que tener cuidado con eso y hervirlo más o menos de 40 segundos a un minuto. El repollo. Ah, no. O sea, y eso que prepara uno la torta de brócoli y la mete ahí al horno microondas, eso no, eso Pues es que se pierde deliciosa, pero se pierden los nutrientes. Entonces ahí también tienen que saberlo hacer cuando hagan tortas. Pero lo mejor, comérselo así torta. naturalmente y hacer torta de otra cosa que no sufra con el proceso de calentamiento, con los grados, cuando se elevan los grados de temperatura. Bueno, brócoli. Otro producto debe estar en la Otro canasta. producto, las coles de Bruselas o el repollo, como le decimos en Colombia, también fundamental. El tomate. El tomate, ese sí se puede cocinar suficiente porque él optimiza la acción de sus nutrientes con su cocción. Lo que decía al comienzo, hay alimentos que arruinan sus nutrientes con su cocción, mientras que otros potencian sus nutrientes. En el caso del tomate, potencia igualmente el pimentón. Entonces, esas dos también se deben incluir. Sa Pero dicen que el, el pimentón y el repollo y la lechuga le altera a uno cuando uno ha tenido infecciones intestinales que le afectan a uno el estómago. ¿Qué hay de Bueno, lo ese que mito, pasa doctora? es que todas las personas o todos los organismos no son iguales, entonces hay que hacer pruebas de ensayo y error, haciendo un paralelo. Pero lo ideal es que no haga daño, porque son excelentes alimentos. Entonces, eso quiere decir que puede haber por ahí una irritación de colon, puede haber de pronto algo de permeabilidad. Hay que mirar y revisar porque puede haber alguito por ahí y por eso es que hace daño. Porque en sí el alimento, Porque a mí sí me hace un daño terrible la lechuga y el brócoli, pero terrible. Me caen muy mal, sí. me caen muy mal. Entonces casi nunca lo teniendo en cuenta aquí los consejos de la doctora Blanca Alarcón Menjura, pues de verdad es bien importante tenerlo ahí en cuenta. Bueno, doctora, en estos dos libros que son como su testamento, su herencia para la sociedad, ¿qué quisiera, aparte de lo que hemos hablado de estos ¿Qué temas? quisiera complementar? Es lo que me quiere preguntar. Sí, sí señora, ¿qué quisiera complementar de... Sí, es que ahí se bajó el tono, se bajó se hizo. Ahí la- ahí la, ahí la estamos escuchando, pero entonces, ¿qué quisiera complementar de sus dos libros? Bueno, la verdad que esos libros son tan completos que pienso que en este momento el único libro que voy a hacer a continuación es el de sobrepeso y obesidad, porque estos están súper completos para enfermedades metabólicas. Claro está que la obesidad y el sobrepeso también están incluidos dentro de enfermedades metabólicas, pero entonces quiero ser como más precisa y darles como el paso a paso para que la gente pueda realmente lograr ese objetivo. Aunque acá está cómo controlar la resistencia a la insulina, que es el primer paso para el sobrepeso y la obesidad, y el primer paso para el cáncer también, porque resulta que todos los estudios demuestran que todos los pacientes diagnosticados con cáncer antes han tenido una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2. Entonces, lo único que les digo es que Mm, los lean juntos porque vale la pena, realmente valen la pena. Están bien completos. exacto. Bien completo. Yo tengo uno y lo estoy leyendo. Me parece muy importante que la gente lo tenga en cuenta y por eso insistí y le pedí el favor a Juan Pablo y dije, necesito hablar con la doctora para que la gente conozca de su propia voz la experiencia vivida
la experiencia de haber superado una metástasis y que se dé cuenta que sí se pueden superar muchas de estas situaciones. Entonces la invitación es a que ustedes adquieran en las librerías y en los almacenes de cadena Vencí una metástasis y estilo de vida saludable. O sea, es importante que ustedes lo adquieran. Las dos son de Uno es Editorial Planeta. Estilo de Los vida dos saludable y medicina del futuro, es de Editorial Planeta. El otro es independiente. Pero les recomiendo también seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como doctora Blanca Alarcón en todas las redes y en mi canal de YouTube, Vencí una metástasis, doctora Blanca Alarcón. Enseño salud por lo general todos los días. Bueno, en estos días por la feria he estado un poquito ya como descuidada en los tips y demás de salud, pero ya me voy a reorganizar nuevamente. ya se va a poner al día, pero la feria está hasta el 2 de mayo, la feria del libro, entonces ahí pueden ir allá al stand, encontrarse con la doctora, llevarle el libro para que ella les dé su respectivo autógrafo y de pronto le pueden hacer algunas preguntas. Doctora, tengo 4 preguntas que me han enviado por interno de temas de salud. Se las podría hacer? ¿Le queda fácil Claro, con el mucho gusto. contestarlas? Por supuesto. Bueno, aquí Tulia Murillo dice, ¿en cuál libro está la receta del caldo de huesos? ¿En qué Se consiste el caldo de encuentra en el huesos? libro Estilo de vida saludable, medicina del futuro. Es una receta fácil de hacer, pero debe cocinar durante 24 horas a fuego muy lento, demasiado lento, en el fogoncito más pequeñito que tenga la estufa. Y obviamente tiene que llevar vinagre porque el vinagre con el calor hace que extraiga todas las propiedades de la médula. Entonces ahí tenemos lo que les decía, los minerales, la condroitina, la glucosamina. Vamos a poder cuidar nuestros huesos y nuestras articulaciones, nuestros músculos también porque tiene bastante proteína. ¿Y qué hueso debe Que echarse en sea ese ojalá el caldo, doctora? fémur de res alimentada con pasto, que como les decía antes, aquí en Sudamérica y bueno, y parte de Centroamérica, las reses son de muy buena fuente, no vienen de cafos o hacinamientos. Sí, y eso es importante porque es que esas reses de los mataderos las someten a unas torturas y a unas descargas eléctricas para hacer esos procesos antes de pasarlas a mejor vida y eso afecta también Claro, en la por carne, supuesto, ¿cierto, por eso doctora? se prohíbe las carnes que vengan encima que las procesan con nitratos y nitritos que son cancerígenos. No, pero para hacer el caldo de huesos y querer más detalles, tienen que adquirir el libro Estilo de Vida Paso a Saludable. paso. Ahí están las recetas, ahí está el paso a paso de cómo hacer el caldito, porque es que aquí para no comprar el libro empiezan, doctora, ¿cómo es el paso a paso? ¿Cuántas porciones son? ¿Cuánta agua se echa? No, métale también la manito al bolsillo porque hay que apoyar, porque este trabajo es para todos. Y de verdad, bueno, doctora, aquí hay una persona que me dice, sufro frecuentemente de inflamación del colon. ¿Qué producto o qué alimento debo Bueno, consumir? como les decía, todos los organismos no son iguales, entonces hay que hacer un ensayo de prueba-error para saber cuáles son los que realmente necesitan. Pero por ahora, las crucíferas, entrarlas de poquito en poquito y agregar el agua de linaza, que también está la preparación en ese libro, que ayuda muchísimo a optimizar la salud del colon, porque obviamente cuando se sufre de algo, ya sea irritación, ya sea perforación, eh, porque cuando hay permeabilidad es como una perforación. Entonces, es delicado tener esto porque por ahí se entran partículas de proteína y esto puede llegar al torrente sanguíneo. Entonces ya surgen otras patologías. Importante, obviamente, hacerlo de prueba de error para ir haciendo un paralelo y en la parte izquierda deja lo que le va sentando mal, entonces lo desecha y dice esto no, va anotando, como elaborando su guía nutricional mismo
teniendo en cuenta todos los aspectos del primer capítulo del libro que les enseño a sanar el intestino. De hecho, acuérdense que un intestino sano es un cuerpo sano y una mente sana, porque en el intestino se aloja el 80% del sistema inmunológico. Y además el intestino se comunica con el cerebro por medio del nervio vago y viceversa. Entonces, lo que ocurre en el intestino ocurre en el cerebro y ya viene muchas veces la depresión, el insomnio, debido a que pasan cosas en su intestino. Y ahí en ese mismo libro tengo muchos tips para sanar el intestino. Tengo, por ejemplo, fibras adaptogénicas como el psyllium, que ayuda muchísimo a la buena digestión, que si hay de pronto perforaciones o intestino permeable, que es más exactamente el nombre, entonces esto le ayuda porque está limpiando diariamente todas partículas, todas aquellas impurezas que se van acumulando. El agua de linaza, ahí también enseño cómo se debe hacer ese té especial y este es un súper sanador. Hablamos ahí también de la moringa, bueno, de muchos alimentos especiales para el colon. Están preguntando que si el libro se vende en Argentina y que si ya está en España o que si ellos estando en países, ¿cómo Sí, lo en pueden adquirir, Argentina y en doctora? España en este momento solamente en formato ebook, pero próximamente ya estamos en negociaciones, se puede pedir impreso, pero que me den un tiempito porque hasta ahora estamos en negociaciones con esos países. Pero por ahora lo más práctico es que sigan a la doctora en @doctora.blanca_Alarcón-Benjura, la siguen ahí y le dicen, mire, necesito, y ahí van a aprender detalles, tips, van a recibir información. Señora, No, creo que se fue la voz. no, ahí la estamos escuchando, doctora, normal. Sí, sí, ahora sí. ¿Nos escucha? Listo. Entonces, ahí pueden seguir a la doctora en redes sociales. Ella ya en canal de YouTube también la pueden seguir. Si quieren aprender un poco más de esta información que es importante, no se les olvide adquirir los libros. Se llama Metástasis y Estilo de Vida Saludable. Me parece todos empiecen a seguir ahí a la doctora y después quienes vean las redes de YouTube, pues que sigan a la doctora para que más A la voz. a trabajar para Bueno, no sé qué pasó, pero el fin de el fin de semana vamos a estar haciendo nuestros en vivos. Mañana tenemos de invitada a María Alejandra, quien va a estar hablando de su libro Elijo Ser Feliz a las 5, mañana va a ser a las 4 de la tarde, vamos a tener el en vivo con ella, entonces para que estén ahí ustedes conectados, para que pasen un fin de semana hablando de libros. Doctora, ¿cuál es ese mensaje con el cual desea terminar nuestros en vivos y qué mensaje quiere dejarle a nuestros seguidores de cada uno de sus libros? bueno, que la persona que lee siempre lleva formarse. La mejor forma de tomar la rienda o de poder tomar la rienda para ayudarle al tratamiento médico, porque puede ser el médico más eminente del mundo, pero si no forman parte activa en su tratamiento, muy seguramente la enfermedad sacará ventaja. Y que además esto es importante también para prevenir, porque a veces nos creemos cuerpo glorioso y eso es un error muy grande. Leer. Hay muchos libros muy buenos y debemos leer, informarnos por medio de la lectura es lo mejor. Doctora, mire, esta pregunta, y no se me pasó por alto, pero es bien importante hacerla. Doctora, ¿usted hace consultas personalizadas o también hace consultas
virtuales. Pues, Pues en este momento no estoy haciendo porque como a cada paciente hay que hacerle su guía nutricional personalizada, esto requiere de mucho tiempo y me he venido corriendo en tiempo desde septiembre del año pasado, las tengo suspendidas. bueno, pero por eso es lo mejor y lo más práctico es seguir a la doctora Blanca en sus redes sociales, ya ella nos dijo, doctora.blanca con Menjura, y la siguen en redes sociales, la siguen en Instagram, la comentan si tienen alguna inquietud y lo más importante, adquieran los libros de la doctora para que tengan más información, para que vean allí las guías nutricionales, los planes nutricionales, qué recetas pueden hacer en sus casas, por el bien de su salud. Quiero agradecerle a la doctora haber aceptado la invitación, que ojalá esta no sea la primera entrevista que tengamos para hablar de salud con la doctora, sino que vengan muchas otras, y agradecerles a todos y cada uno de los que se conectaron a nuestro en vivo en la tarde de hoy. Doctora, su mensaje es... Bueno, muchas gracias por su invitación, a ustedes por preocuparse por el bienestar de la comunidad. De hecho, tenemos algo en común y desearles a todos un buen fin de semana, que tengan la oportunidad de visitarnos aquí en la Feria del Libro en Bogotá. Estamos esperándolos. No sé si vuelva a repetir el stand o no es necesario. Sí. ¿En dónde? ¿El domingo en la tarde en dónde va? El domingo en la tarde me encuentro acá en el stand, que es el 1412A del pabellón 17 del Gran Salón. Del Gran Salón, ahí. Además van y se pasan un fin de semana, se la gozan, compran buenos libros, conocen a los escritores. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en nuestro en vivo, Dios le bendiga y gracias por haber sacado tiempo Gracias para a estar ustedes con por su nosotros. invitación y con mucho gusto todo. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Bueno, feliz tarde. Bueno, Nos vemos mañana. ok, bendiciones.